Me sentí sucia, atrapada en un torbellino de culpa y deseo después de cruzar una línea prohibida con mi suegro, un hombre que había conocido durante años. Fui a su casa solo para cuidarlo, pero nunca imaginé que la soledad y las miradas furtivas nos llevarían a un abismo de pasión imposible de ignorar. Lo que empezó como un deber se convirtió en un juego arriesgado de emociones. Y ahora, un secreto devastador amenaza con destruir mi mundo. ¿Cómo llegué a esto? ¿Y qué sabía mi esposo que nunca me dijo? El teléfono sonó en el peor momento cuando la voz de mi esposo rompió el silencio. Papá no está bien. ¿Puedes pasar por su casa? Su tono era frío, distante como si estuviera hablando con un desconocido. Llegaré más tarde, añadió, y colgó sin esperar una respuesta. Esa actitud impersonal me molestó profundamente, pero aún así sabía que tenía que ir. Algo dentro de mí se apretó como un presentimiento. Minutos después recibí un segundo mensaje. Esta vez era de mi suegro. Apenas podía hablar, pero sus palabras fueron claras. Lorena, ayúdame. Sin pensarlo, estacioné el coche en la acera y corrí por la calle estrecha, rodeada de árboles. El viento soplaba fuerte, pero apenas lo sentía. Mi corazón se aceleró cuando llegué a la casa y vi la puerta entreabierta. Entré apresurada y lo encontré tirado en el suelo, respirando con dificultad, con una expresión de dolor mezclada con resignación. ¿Qué te pasó?, pregunté. Intenté levantarlo, pero no pude sola. Él murmuró un agradecimiento débil, mientras yo trataba de recomponerme. No era la primera vez que lo veía en un momento de fragilidad, pero esta vez era diferente. Había una urgencia en el aire, algo que me erizó la piel. Con dificultad logré ayudarlo a acostarse en el sofá. Nuestras miradas se cruzaron por un breve segundo, pero fue suficiente para causarme un malestar inexplicable, algo que me acompañó hasta mi casa esa noche. Ese pedido de auxilio fue el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Las visitas a la casa de mi suegro se volvieron más frecuentes, tarde tras tarde. Después del trabajo, iba a esa casa antigua, que con el tiempo empezó a parecer un segundo hogar. Muchas veces lo encontraba sentado en su sillón con el televisor encendido. Había una calma en esa casa, algo que contrastaba con el caos de mi vida cotidiana. En una de esas tardes, después de preparar la cena para él, estaba a punto de irme. Cuando me llamó Lorena, su voz era suave, casi tímida. Muchas gracias por todo lo que haces. No sé qué haría sin ti. Me detuve sorprendida. Había algo en su tono que me hizo regresar y acercarme. Me senté a su lado pensando que solo quería agradecerme de nuevo, pero su mirada era diferente, como si estuviera intentando decir algo más. De repente tomó mi mano, algo que nunca había hecho antes. Tu esposo es un hombre afortunado, dijo, y luego inesperadamente se inclinó hacia mí. Sentí el calor de su rostro acercándose, y antes de que pudiera procesarlo, sus labios tocaron los míos. Me aparté de inmediato. No deberíamos, murmuré sin saber qué hacer. Él asintió con una mirada de arrepentimiento tan profunda como la que yo sentía. Después de ese incidente, mi mente no paraba de dar vueltas. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí misma que había sido solo un momento de debilidad, un malentendido. Pero algo había cambiado. Las visitas a la casa de mi suegro comenzaron a tener un peso diferente. Cada vez que llegaba una tensión invisible flotaba en el aire, una barrera que ninguno de los dos quería cruzar. En casa las cosas seguían desmoronándose. Mi esposo estaba cada vez más ausente, inmerso en el trabajo y sus propias preocupaciones. Las pocas conversaciones que teníamos eran breves y superficiales. ¿Cómo está mi padre?, preguntaba sin apartar la vista de la computadora o el celular. Parece estar mejor, se está recuperando, respondía, pero en el fondo sabía que no me refería solo a su salud física. Con el tiempo, lo que antes era una obligación se convirtió en una vía de escape. En la casa de mi suegro me sentía vista, algo que no ocurría desde hacía mucho en mi propio matrimonio. Una noche finalmente decidí romper el silencio que se había instalado entre mi esposo y yo, y dije, noto que apenas hablamos. Parece que vivimos vidas separadas, como si ya no fuéramos una pareja.
Mi voz salió más desesperada de lo que quería. Él me miró sorprendido, pero su respuesta fue fría. Estoy muy ocupado, Lorena. No tengo tiempo para esas cosas ahora. Y volvió su atención a la pantalla. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No fue solo lo que dijo, sino la indiferencia en su mirada, lo que me hizo darme cuenta de que habíamos perdido algo fundamental en nuestro matrimonio. Mientras tanto, en la casa de mi suegro había una conexión, aunque la situación estuviera cargada de emociones confusas. Al menos, allí me sentía valorada, y esa nueva dinámica, por más equivocada que pareciera, me dejaba cada vez más perdida. Sabía que estaba arriesgándose demasiado. Lo que pasó no debería haberse repetido, pero el vacío que sentía en casa me empujó hacia ese terreno peligroso. Cada vez que miraba a mi esposo tan absorto en su trabajo ajeno a lo que sucedía en nuestras vidas, la soledad crecía. Y en esa soledad encontré consuelo en los fugaces momentos que ocurrían en aquella casa antigua y polvorienta, donde el tiempo parecía detenerse, y las barreras entre lo correcto y lo incorrecto comenzaban a desvanecerse. Llegué una tarde a la casa de mi suegro. Él estaba de pie junto a una caja de herramientas, algo que nunca había visto en todo el tiempo que llevaba cuidándolo. ¿Qué estás haciendo?, pregunté sorprendida al verlo fuera de su silla habitual. Pensé en hacer algunas reparaciones por aquí. Este lugar lo necesita, dijo con un tono más animado de lo que había oído en semanas. Verlo tan activo trajo una sensación de normalidad que había estado ausente por mucho tiempo. Me ofrecía a ayudar, y juntos comenzamos a mover cosas antiguas y polvorientas acumuladas a lo largo de los años. Después de un rato estábamos eligiendo el color de la pintura para una de las habitaciones. Él parecía interesado en cada detalle, como si esa modesta reforma simbolizara algo más significativo. Mientras pintábamos, me preguntó: ¿Tienes idea de cuánto has hecho por mí, Lorena? Sin ti no sé cómo habrías seguido adelante. Eres mi única compañía estos días. Sus palabras me dejaron con un nudo en la garganta, no solo por lo que dijo, sino por la sinceridad en su voz. Intenté cambiar de tema, pero él insistió. Lo digo en serio. Lo que tenemos es especial, tú lo sabes. Mi corazón se aceleró. No, no deberíamos hablar de esto, respondí tratando de minimizar la situación, pero él persistió. Sabes que esto es más que solo una relación entre suegro y nuera. Pasamos mucho tiempo juntos. Sus palabras resonaron en mi mente mientras seguíamos pintando en silencio. Cada pincelada parecía añadir una capa de tensión. Sabía que debía irme, pero no pude dejar el proyecto sin terminar. Mi excusa fue tan frágil como la pared que pintábamos con pintura fresca. Cuando terminamos ya era tarde y estaba a punto de irme. Él me acompañó hasta la puerta, y justo antes de que girara el picaporte, su mano rozó la mía, un gesto suave, casi imperceptible, pero que me hizo congelarme por un momento. A diferencia de la última vez, no fue impulsivo. Su toque fue más íntimo, más calculado. Luego me llamó Lorena. La forma en que dijo mi nombre hizo que todo dentro de mí se detuviera por un segundo. No deberíamos, intenté decir, pero las palabras se desvanecieron. No había forma de tener lo que pasó a continuación. Tardé unos días en volver a la casa de mi suegro. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero cada vez que intentaba evitarlo, algo inexplicable me atraía de vuelta. La renovación se convirtió en mi excusa perfecta. Es solo trabajo. Me repetía intentando creer que nada había cambiado. ¿Sigues pintando?, preguntó de manera casual, pero sus ojos transmitían una profundidad que no podía ignorar. Sí, quiero terminar la pared de la sala, respondí intentando sonar natural, pero a medida que caminábamos hacia la sala, el silencio entre nosotros se volvía cada vez más pesado. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Ese silencio no era solo incomodidad, era el preludio de algo mayor. Comenzamos a trabajar en la sala, cada uno en un rincón sin hablar durante un largo rato. De vez en cuando nuestros brazos se rozaban mientras movíamos los muebles, pero ninguno lo mencionaba. El silencio era sofocante. Después de un tiempo, me detuve un momento cansada. Él hizo lo mismo, y por un instante nos quedamos frente a frente sin intercambiar palabras.
Lorena comenzó en un tono bajo. Me volví hacia él, pero no pude sostener su mirada por mucho tiempo. Sabía lo que iba a decir. Fingiendo, continuó dando un paso hacia mí. «Por favor, no sigamos por ese camino», murmuré, aunque mis palabras no tenían la fuerza que me gustaría. Por dentro estaba dividida entre lo que debía hacer y lo que deseaba. Él dio un paso más, y antes de que pudiera procesarlo, estaba a mi lado. No hubo palabras ni explicaciones para lo que pasó después. Fue tan inesperado como inevitable. Se acercó lentamente, y en un gesto casi imperceptible, sus labios tocaron los míos. Esta vez no fue como la primera. No fue un acto impulsivo o torpe. Fue diferente. Hubo una breve pausa, un momento en que el tiempo pareció detenerse. Fue un beso que no necesitaba explicación ni duración, porque ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea sin retorno. Me aparté de inmediato. Mis manos temblaban, pero no dije nada. Él también permaneció en silencio. El ambiente a nuestro alrededor ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de algo que no podíamos ni queríamos deshacer. Nos quedamos allí inmóviles, mirándonos conscientes de que todo había cambiado en ese momento. Sin decir más, tomé mis cosas y me fui sabiendo que nunca sería la misma. Mi vida se llenó de silencios incómodos y pensamientos confusos. Sabía que había cometido un error. Lo que pasó no debería haber ocurrido. Intenté convencerme de que podía ignorarlo, dejarlo atrás, pero era imposible. Cada pensamiento me llevaba de vuelta a ese momento, a ese beso que lo cambió todo. Intentaba seguir con mi rutina, fingir que nada había pasado, pero el peso de la culpa crecía cada día. Las visitas a la casa de mi suegro se volvieron aún más tensas. Cada vez que cruzaba esa puerta sentía una extraña mezcla de incomodidad y expectativa. Él siempre estaba allí esperándome, pero nunca mencionábamos lo que había pasado. Era como si hubiéramos decidido en silencio dejarlo en el pasado, aunque ambos sabíamos que no era posible. Cada conversación, cada mirada estaba cargada de lo que no decíamos. Un día llegué y lo encontré en la cocina preparando café. Su rostro parecía más tranquilo de lo habitual, como si hubiera aceptado lo que pasó. Yo, sin embargo, no podía encontrar esa paz. Me acerqué lentamente intentando actuar como si todo estuviera bien. «¿El café está bueno?», preguntó con una sonrisa como si nada hubiera cambiado entre nosotros. «Sí, gracias», respondí mientras el peso de lo no dicho seguía rodeándonos. Nos sentamos a la mesa cada uno con su taza, mientras mi mente hervía con pensamientos sobre cómo debía comportarme, qué debía hacer para no hacer la situación aún más incómoda. El silencio llenaba el ambiente y cada sorbo de café parecía pesar. El tiempo se arrastraba. No podía mirarlo, no después de todo lo que había pasado, pero al mismo tiempo, mi mirada buscaba alguna aprobación suya, incluso sin quererlo. «Lo siento, Lorena», dijo finalmente rompiendo el silencio. Su voz era calma pero firme. «Sé que es complicado, pero necesitamos hablar de lo que pasó». Mi corazón se disparó. No estaba preparada para esa conversación. No sabía ni por dónde empezar. «No sé qué fue eso». «No sé qué estamos haciendo», respondí confundida. «Yo tampoco», dijo. «Pero sé que no podemos fingir que no pasó nada. Lo que hicimos fue un error». Sus palabras me golpearon, pero no como un error, sino como un eco de lo que ambos sentíamos y negábamos. Había algo entre nosotros, un fuego que crecía en cada mirada, cada roce durante semanas. «No está bien», murmuré, mi voz temblando mientras encontraba sus ojos oscuros y cargados de anhelo. «No podemos hacerle esto a mi esposo». Él se acercó, su voz baja y ronca. «Lo sé, Lorena, pero no puedo ignorar lo que siento. Y tú tampoco». El silencio nos envolvió cargado de deseo contenido. Estábamos en la sala, la luz tenue proyectando sombras suaves, el aroma de pintura fresca mezclado con la tensión. Nuestras manos se rozaron al recoger los pinceles, pero esta vez no fue casual. Sus dedos se entrelazaron con los míos cálidos, deliberados, y mi respiración se detuvo. Antes de que pudiera retroceder, él eliminó la distancia entre nosotros, sus manos encontrando mi rostro,
con una suavidad que contrastaba con la intensidad de su mirada. Sus labios tocaron los míos no con la torpeza de antes, sino con una pasión lenta y abrazadora que deshizo toda resistencia. El beso se profundizó, sus manos recorriendo mi espalda atrayéndome hacia él mientras nos movíamos al sofá. Cada caricia era una confesión, cada suspiro una entrega. Nos dejamos llevar en un torbellino de deseo. Nuestros cuerpos entrelazados en una danza íntima, consciente pero inevitable. Fue un momento de rendición total donde el mundo exterior se desvaneció, dejando solo el calor de nuestra conexión. Cuando todo terminó, nos quedamos en silencio abrazados, sabiendo que habíamos cruzado una línea sin retorno, con la culpa y el arrepentimiento, acechando pero incapaces de negar la verdad de lo que acabamos de compartir. El día que tanto temía llegó. Después de semanas viviendo en constante tensión intentando ignorar lo inevitable, mi esposo empezó a notar los cambios. Aunque nunca había sido alguien atento a los detalles de nuestra relación, esta vez parecía sospechoso. Tal vez era mi ausencia constante, o el hecho de que cada vez que intentaba hablar, yo desviaba el tema. Su mirada se había vuelto más atenta, como si buscara algo, aunque no supiera exactamente qué. Una noche, al llegar a casa tras otra visita a la casa de su padre, lo encontré sentado en el sofá, sosteniendo el teléfono con los ojos fijos en la televisión. La TV estaba encendida, pero claramente no estaba viendo. Me quedé parada en la puerta sorprendida de verlo allí, ya que solía llegar tarde por el trabajo. Algo en su expresión me hizo sentir un escalofrío de pánico. Lorena me llamó, su voz calma pero cargada de algo que no pude identificar de inmediato. Luego dijo: «Podemos hablar». Mi corazón se aceleró. Era como si todo lo que había intentado evitar estuviera a punto de explotar. Me acerqué lentamente sin saber qué decir. «¿Qué pasa?», pregunté intentando sonar tranquila. «Algo está mal», respondió directamente. «Últimamente estás distante. No eres la misma persona y no soy estúpido. Sé que algo está pasando». Sus palabras hicieron que el suelo desapareciera bajo mis pies. Intenté pensar en una excusa, una explicación que lo calmara, pero no había nada que decir. No había forma de ocultar la verdad. «¿De qué hablas?», repliqué, aunque sabía que no lo convencería. «¿Estás saliendo con alguien más?», preguntó sin rodeos. Su voz no tenía agresividad, pero el dolor en sus ojos era evidente. Me quedé en silencio, incapaz de responder de inmediato. No sabía qué decir. Una parte de mí quería negarlo, fingir que todo estaba bien, que él estaba imaginando cosas, pero otra parte sabía que en el fondo ya lo había perdido. Su confianza en mí ya no existía, y eso era algo que no podría recuperar con palabras. «Es complicado», murmuré triste. Él negó con la cabeza, decepcionado. «Solo quería escucharlo de ti. Quería darte la oportunidad de ser honesta». Las lágrimas comenzaron a brotar en mis ojos. Sabía que todo estaba a punto de desmoronarse y que no había vuelta atrás. No lo planeé. Intenté explicar, aunque no sabía cómo justificar lo que había pasado. No quería que esto ocurriera, pero pasó. Él suspiró. Se levantó y caminó hacia la ventana. El silencio que siguió fue angustiante. Sabía que estaba intentando procesar todo, y yo no sabía si debía decir algo o simplemente esperar. Después de unos minutos, se giró y preguntó con una serenidad inesperada: «¿Estabas realmente en la casa de mi padre o estabas en otro lugar?». Imaginé de alguna manera que ya sabía la verdad sin que tuviera que contármelo. No respondí de inmediato, pero su silencio fue suficiente para confirmar lo que temía. Algo extraño estaba sucediendo entre nosotros. Luego dijo: «Me di cuenta hace tiempo, pero no quería creerlo. No quería imaginar que serías capaz de hacerme esto». No pudo contener las lágrimas. «Lo siento», susurré sabiendo que esas palabras nunca serían suficientes. Cerró los ojos por un instante, como si intentara procesar el dolor que sentía. «No sé cómo llegamos a este punto, Lorena. No sé dónde se rompió todo, pero esto no tiene arreglo». «Tampoco lo sé», admití completamente desamparada. No podía entender cómo llegamos a ese punto.
¿Cómo dejamos que todo se desmoronara? Pero sabía que él tenía razón. No había vuelta atrás. Me quedaré en casa de un amigo por un tiempo, dijo finalmente con la voz baja, casi un susurro. Necesito espacio. No sé qué haré después, pero no puedo seguir aquí. Lo observé tomar sus cosas en silencio, y en ese momento supe que lo había perdido todo. Nuestra casa, nuestra vida juntos, todo se derrumbaba ante mis ojos y no podía hacer nada para detenerlo. Cuando se fue, me quedé sola en medio del silencio consciente de que mi vida nunca volvería a ser la misma. El aire de la casa parecía más pesado de lo normal. Durante semanas intenté ignorar lo que estaba ocurriendo entre mi suegro y yo, pero ya no había forma de escapar. Al llegar a su casa, lo vi sentado en la misma silla, en el mismo lugar donde todo comenzó. No había sonrisas ni gestos familiares, solo miradas llenas de resignación. Caminé lentamente hacia él, sintiendo el peso de nuestras acciones sobre los hombros. Sabía que esta sería la última vez. Lorena comenzó con una voz cansada. No podemos seguir así. No dudé y dije, esto tiene que terminar. Hemos ido demasiado lejos. Nos quedamos en silencio durante unos minutos perdidos en nuestros propios pensamientos. Podía sentir las palabras no dichas acumulándose entre nosotros, haciendo el aire más denso, casi imposible respirar. Lo siento, dijo de repente con un tono que me sorprendió. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Sus palabras me golpearon con fuerza. Sabía que le había dado el primer paso, pero también sabía que yo lo permití. No había inocentes en esta historia. Ambos cruzamos una línea que no debíamos haber traspasado. No eres solo tú, respondí con calma. Yo también lo permití. Ambos fuimos demasiado lejos. Sus ojos se llenaron de arrepentimiento, y por un momento todo el caos pareció desvanecerse, pero fue solo por un instante. Mi hijo lo sabe, ¿verdad? Preguntó ya conociendo la respuesta. Su voz estaba cargada de culpa, no solo por lo que hicimos, sino por el impacto que tendría en su relación con su propio hijo. Asentí con la cabeza, incapaz de decir nada. Sabía que esa revelación pesaba sobre todos nosotros. La relación familiar estaba en juego, y lo que tuviéramos ya no tenía futuro. Es mejor que no nos veamos más, dije sintiendo que cada palabra me destrozaba por dentro. No era solo el fin de nuestra relación prohibida, era el fin de cualquier esperanza de retroceder. Tal vez tengas razón, murmuró sin mirarme, pero había algo más en su voz, algo que me hizo detenerme. ¿Qué pasa?, pregunté temiendo la respuesta. El silencio que siguió fue insoportable. Finalmente me miró con una intensidad que nunca había visto antes. Lorena, hay algo que nunca te conté. Mi corazón se aceleró. Algo en su tono me puso en alerta. ¿Qué es?, insistí con la voz temblorosa. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. Tu esposo sabe más de lo que crees. No fue por casualidad que lo descubriera. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué quieres decir?, pregunté sin estar segura de querer saber la respuesta. Él lo sabe desde hace más tiempo del que piensas. Y lo peor, me lo contó antes que a ti. Las palabras flotaron en el aire por un segundo, difíciles de procesar. Mi mente se llenó de preguntas, pero ninguna tenía sentido. ¿Cómo que él lo sabe? ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Por qué pensé que si lo sabías lo dejarías? Pensé que nuestra relación no sobreviviría si descubrías que él también estaba jugando. Todo lo que creía saber se volvió irrelevante. Mi esposo lo sabía todo desde el principio. ¿Pero por qué?, pregunté mientras el abismo se abría bajo mis pies. ¿Por qué lo haría? Me miró, pero no había respuestas en sus ojos, solo más preguntas, más incertezas. Eso es algo que tendrás que descubrir por ti misma. Salí de esa casa con el corazón destrozado, las palabras de mi suegro resonando como un eco cruel. Mi esposo lo sabía todo desde el principio. Y su silencio era una traición tan profunda como la nuestra. Las piezas del rompecabezas se deshacían en mis manos, dejando solo un vacío de preguntas sin respuesta.
Mientras el viento helado de la tarde cortaba mi piel, supe que mi vida ahora fracturada por el deseo y la culpa, nunca volvería a encajar. Querías más intensidad. La aventura no termina aquí. Dale al me gusta y suscríbete para seguir explorando las historias más apasionantes y sorprendentes. No te detengas ahora, hay mucho más por descubrir en nuestros próximos videos.